Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. Vamos a comenzar este final de la UTN, ¿sí? Más o menos fue tomado en el año 2018 y vamos a ver un poco de qué se tratan los primeros ejercicios, ¿no? Esta primera parte tiene que ver con geometría. Como ustedes ven acá, vamos a tener una figura donde vamos a dibujarla. Esta es la figura completa, donde cada uno de los vértices va a tener un determinado nombre, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en este caso los estamos mencionando de una forma un poco aleatoria, pero con la idea de, bueno, de identificar un poco las partes del dibujo. Y algo que es importante acá es que una de las partes importantes sobre las cuales vamos a tomar en cuenta este gráfico es sobre el triángulo EHN que ustedes ven acá. Lo vamos a pintar acá en naranja. Por suerte este es un color bastante suave, así que no vamos a tener problemas, digamos, a la hora de identificarlo o de que se mezcle con el resto de las partes, ¿no? Este es un problema típico de lo que ustedes pueden llegar a encontrar en este tipo de exámenes de ingreso, ¿no? Fíjense, vamos a ver qué datos nos dan con respecto a esto y cómo podemos usar lo que sabemos de trigonometría y de geometría como para resolverlo sin problema. Entonces fíjense lo siguiente, ¿no? Como datos vamos a tener que el lado ED, en este caso vale 96 centímetros. Vamos a tener que el lado CF vale 24 centímetros y el perímetro del cuadrado es de 184 centímetros, ¿no? En este caso A, B, C, D. En este caso estamos hablando de un cuadrado, esto es un dato no menor. Y en este caso el perímetro de este mismo nos va a quedar como 184 centímetros lineales. ¿Ok? ¿Cuál es la idea o de lo que nos preguntan en este ejercicio? Bueno, lo que nos piden es, por ejemplo, la medida de los triángulos interiores del triángulo BHF. ¿Quién es el triángulo BHF, no? Bueno, en este caso es sencillo si obviamente tomamos en cuenta los vértices y los nombres que tiene cada uno de los vértices en particular. ¿Ok? BHF que es este, ¿no? Entonces, los ángulos interiores estamos hablando, por ejemplo, de este ángulo. ¿Ok? Vamos a llamarlo, supongamos, ángulo 1, al ángulo F que sería el ángulo 2 y luego el ángulo DH que sería el ángulo 3. ¿Sí? En este caso solamente nos van a pedir el ángulo 1 y el ángulo 2. Se puede pensar así también o se puede, por ejemplo, hablar de esta manera. Depende de cómo ustedes lo vean. Ángulo en B y ángulo en F, ¿no? Ángulo en B que sería el alfa 1 y ángulo en F que sería el ángulo alfa 2. Estos son diferencias de nomenclatura. Depende cómo a ustedes les sea más cómodo hablarlo, ¿no? En general, a veces la primera escritura es más sencilla porque uno identifica fácil, rápido, dónde está el punto en cuestión. Si ustedes quieren usar más letras, no hay problema. ¿Está bien? Una vez hecho esto, que es la primera pregunta, ¿cuánto miden estos dos ángulos? Básicamente la segunda pregunta que pide el problema es el perímetro del triángulo sombreado HEN, que es el de perímetro del triángulo naranja, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener perímetro, ¿sí?, del triángulo HEN. ¿Sí? Esto sería una de las partes más importantes que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a tratar de ver con los datos que tenemos cómo podemos hacer para encontrar la respuesta a este tema, ¿no? Tengan en cuenta que este tipo de problemas apelan más que nada a la creatividad que tengan ustedes para resolverlos. Entonces, no se preocupen si el método que nosotros vamos a presentar ahora es distinto o tiene diferencias con lo que ustedes vayan a hacer más adelante, porque ya les digo, todo depende de cómo uno lo mire, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacerlo de una manera que es la que nosotros planteamos, que es un camino, pero si tiene otros caminos y pueden llegar al mismo resultado, no hay problema y también está bien hecho, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un poco de asociación libre y de ver cuáles son los distintos caminos para llegar tanto al perímetro, que es lo que nos interesa, como a los ángulos, ¿no? Esto sería la primera y la segunda pregunta. Por ejemplo, para el caso del perímetro, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Si es un cuadrado, básicamente lo que nosotros vamos a tener es que
todos los lados son iguales, ¿sí? Estamos hablando de un lado, vamos a llamar por ejemplo el lado AB, ¿sí? Es igual al lado AD, que es igual al DC, y este es igual al BC. Son todos iguales porque es un cuadrado, ¿ok? Entonces, 4 veces la longitud de cualquiera de esos lados, vamos a ponerle un nombre genérico L, por ejemplo, 4 veces por ese lado L nos da el perímetro que nosotros tenemos como dato, que son estos 184 centímetros. ¿Está bien? Por lo tanto, esto es importante porque se puede despejar cuál es la longitud de cada uno de esos lados simplemente, fíjense, simplemente dividimos ambos lados de la ecuación por 4, vamos a tener el resultado de ese lado L. En centímetros, ¿no? 46 centímetros. Aclaración importante, más allá de que acá estamos estamos trabajando siempre en centímetros y es poco probable que tengamos que hacer un cambio de unidades, siempre por costumbre, acostúmbrense a poner las unidades que corresponden en cada lado para que el ejercicio sea más prolijo y más potente, ¿sí? Y esté mejor hecho para quien lo va a corregir. Entonces, por lo menos ya tenemos este dato, ¿no? Vamos a poner esto como ecuación 1. ¿Qué otra cosa sabemos nosotros? Supongamos que nosotros pensamos en términos de la tangente del ángulo F, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, ¿el ángulo F tiene algún ángulo rectángulo que esté asociado al mismo? Como para empezar a pensar en términos de tangente, coseno, seno, que son funciones un poco más potentes. Por un lado, fíjense, si nosotros tomamos el triángulo ABF, ¿sí? Que serían, fíjense, comenzando desde el A hasta el B, hasta el F, este es un triángulo rectángulo por el hecho de que en B completo, ¿sí? Tenemos un ángulo recto. Y la ventaja que tenemos ahí es que conocemos un lado del mismo, ¿sí? O sea, conocemos cuánto mide el lado AB, que es uno de estos L, lado del cuadrado que acabamos de despejar. Igual ahí hay una ventaja, ¿está bien? ¿Qué otra cosa sabemos nosotros? Por otro lado, el lado BF, ¿sí? Una ventaja que nosotros tenemos es que vamos a tener, por ejemplo, BC, que sigue siendo otro lado del cuadrado, con lo cual vuelve a valer L, ¿sí? Más CF, que es un dato que nosotros tenemos dado por la teoría, con lo cual tenemos la posibilidad de saber estos dos lados del triángulo, es decir, el lado AB y el lado BF del triángulo, nosotros lo conocemos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si nosotros quisiéramos en primer lugar despejar el ángulo F, podemos hacerlo porque considerando ese triángulo rectángulo conocemos el cateto opuesto y el adyacente, ¿ok? Entonces, siempre para que esto sea más claro, por más que sea más trabajo, dibujen pequeños esbozos, pequeños croquis de las figuras que ustedes vayan a sacar y pónganle los rótulos que corresponden para que deje de estar concentrado todo en el mismo lado y que sea más claro a la hora de explicarlo. Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta esto, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Fíjense, este es el ángulo alfa 1, que es el que nosotros queremos sacar, o el ángulo F, ¿no? En B tenemos un ángulo rectángulo, un ángulo de 90, ¿sí? Vamos a tener que AB y BC son lados del cuadrado, con lo cual ambos miden lo que acabamos de despejar nosotros, que en este caso son 46 centímetros, ¿no? Entonces vamos a poner acá 46 centímetros y de este lado lo mismo. ¿Qué otra cosa sabemos en este caso? Fíjense, vamos a tener para CF, vamos a tener una distancia que son 24 centímetros, ¿no? Entonces, en este caso, para este triángulo rectángulo, el cateto opuesto, parándonos en alfa 1, va a ser AB, que es dato, esto lo conocemos, y el cateto adyacente va a ser BF, que también lo conocemos porque es la suma de estos dos lados que encontramos. Con lo cual, quien relaciona cateto opuesto con cateto adyacente, siempre acuérdense, por las dudas, fórmula memotécnica SOHCAHTOA, no falla jamás. Opuesto con adyacente sale con la tangente. Así que, fantástico, tenemos todo como para despejarlo. Fíjense, la tangente del ángulo alfa 1, que en este caso es el cateto opuesto sobre cateto adyacente, vamos a tener acá 46 centímetros y acá vamos a tener 46 más 24, todo esto en centímetros, ¿no? Centímetro con centímetro se va y despejando el alfa 1, en este caso vamos a tener, o por lo menos podemos tomar directamente la tangente, no hace falta sacar el ángulo, ¿sí? En este caso la tangente nos va a quedar en 23/35, no es un número muy lindo, pero bueno, por lo menos sabemos que el ángulo este va a ser el arco tangente de esta fracción,
y más o menos a los decimales justos, en este caso esto nos va a quedar con 33 grados, 18 minutos y 38 segundos. ¿Sí? Este es un primer resultado, una primera aproximación muy buena, ¿ya? Y ya tenemos algo como para sacarlo. ¿Qué otro dato nosotros podemos llegar a tener en este caso? Fíjense, nosotros podemos llegar a tener otra observación de este lado, que sería la siguiente, si vamos de vuelta a la figura. Así como nosotros usamos un triángulo rectángulo en ABF, podemos usar otros. Por ejemplo, el ángulo que nos interesa, que es el B, pensemos si de esta parte podemos sacar otro triángulo rectángulo, observando la figura, ¿no? Y la figura, lo que nosotros vemos es que hay otro triángulo rectángulo que puede ser dado por BCE. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque observando la figura lo que vemos es que hay un ángulo rectángulo de esa forma en la parte C. Entonces, fíjense que tenemos algunos datos más que lo podemos llegar a sacar, ¿no? Acá ocurre algo parecido, fíjense, BC y CD ambos eran lados del cuadrado, con lo cual acá también tenemos en este lado 46 centímetros, acá también tenemos 46 centímetros y un dato más que nosotros tenemos, obviamente esto no está a escala, así que tomadlo en cuenta como un dibujo orientativo nada más, pero esta longitud sería de 96 centímetros. Claramente no está a escala esto, sí, pero obviamente la idea es hacer un croquis medianamente representativo, ¿está bien? Así que no es el punto. Pero pasa lo mismo con lo que venimos trabajando hasta ahora. Acá tenemos un triángulo rectángulo. Si nosotros nos paramos en el alfa 1, tenemos la longitud de los lados, ¿sí? Que corresponden. Fíjense, en este caso, parándonos acá, tendríamos el cateto opuesto, que es este lado, digamos, el S, que se puede pensar como la suma del ED más la suma del DC, ¿sí? Y el cateto adyacente, que en este caso es el BC, que también es dato conocido. Con lo cual acá vamos a hacer lo mismo, vamos a tener la tangente, en este caso esto sería alfa 2, esto nos quedaría, fíjense, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y en este caso vamos a tener la suma de estos dos, que son 96 más 46 sobre 46, todo esto en centímetros, que los centímetros se van, con lo cual la tangente del ángulo 2 nos vuelve a quedar una fracción no muy linda, 71/23avos, y el ángulo 2 despejando, que también nos queda como el arco tangente de este ángulo, esto nos va a quedar aproximadamente en 72 grados, 3 minutos y 2 segundos, ¿ok? Así que esta sería la definición. Fíjense que observando la figura, ahora que nosotros conocemos cuánto es alfa 1 y alfa 2, ¿sí? En este caso, cuando nosotros ahora sabemos cuánto es cada uno de estos, ¿cuál va a ser el punto ahora? Esta información la podemos sacar, ¿sí? para averiguar el perímetro del triángulo HEN. Y eso probablemente lo tengamos que hacer indirectamente, o sea, primero tenemos que averiguar otros lados de la figura. Por ejemplo, si nosotros tomamos el triángulo HNCF, ¿sí? El triángulo NCF, nosotros al tener este dato, ¿sí? Cuánto es este ángulo, y al tener el lado CF como dato, podemos calcular cuánto es NF, ¿sí? Esto sería una posibilidad. O también podemos calcular cuánto vale NC, que sería un dato importante porque gracias a esto podemos empezar a averiguar cuánto nos quedan los otros lados, ¿sí? Fíjense, si empezamos a poner líneas de cota acá, vamos a tener que LD, en este caso son los 96 centímetros que marcamos. Vamos a tener, por ejemplo, todo este lado, que es un lado del cuadrado, que son 46 centímetros, con lo cual, conociendo cuánto nos queda el lado NC, ¿sí? Podemos considerar el lado faltante, que es el DN, ¿sí? O el ND, como ustedes prefieren llamarlo, que en este caso no es otra cosa, fíjense, que la resta entre estos 46 centímetros menos lo que mida el NC. Es un paso adelante, digamos, ¿no? Porque eso también puede llegar a ser importante. Luego de esto, si seguimos operando, la idea sería trabajar con los datos que nos faltan más adelante. Por ejemplo, podemos sacar cuánto nos da el ángulo en E, ¿sí? Dado que tenemos los datos en alfa 1, en E y en 90. Aplicar trigonometría nuevamente para sacar cuánto nos quedan, por ejemplo, estos lados, ¿no? Y luego seguir operando de esa manera, ¿sí? Pero vamos a plantearlo de a poquito para que se entienda. Fíjense, en este caso copio el NCF. Acá nosotros para el CF tenemos
24 centímetros, ¿sí? Tenemos este ángulo alfa 1 y vamos a sacar NC. Parándonos acá, esto, en este ángulo, este sería el cateto adyacente. Recuerden siempre que el adyacente es parte del lado que forma parte del ángulo, ¿sí? Obviamente, esa sería la idea. Y NC pasaría a ser nuestro cateto opuesto, con lo cual, relacionando cateto opuesto con cateto adyacente, está la tangente, ¿no? Nosotros sabemos que la tangente de alfa 1, en este caso nos queda como NC sobre CF, ¿sí? Con lo cual de acá NC nos va a quedar como la tangente de alfa 1 por CF, ¿sí? Recomendación, aparte de despejar los ángulos, dejen también despejadas las funciones trigonométricas equivalentes, por ejemplo, tangente, coseno, seno o lo que haga falta, para que el redondeo después no los moleste con cifras y con cosas que a lo mejor no lleguen a dar exactos. Una recomendación de buenas prácticas, ¿ok? Con lo cual acá, fíjense en este caso NC, ¿sí? Nos va a dar aproximadamente 15,77 centímetros, ¿ok? Luego, nosotros vamos a tener, por ejemplo, para seguir restando los lados que habíamos dicho, DN, ¿sí? En este caso, nos iba a quedar con los 46 centímetros menos NC, ¿sí? En este caso, con lo cual vamos a tener también otro planteamiento que se puede hacer es que, por ejemplo, EN se puede pensar en este caso como ED, ¿sí? Más, en este caso, DN más NC, o lo que es lo mismo, se puede pensar a EN, en este caso como S, ¿sí? Menos NC, que es lo que nosotros despejamos recién acá, ¿sí? Con lo cual acá nosotros vamos a tener que EN nos va a quedar en 126,23 centímetros. ¿Está bien? Con lo cual, si miramos la figura, ya tenemos, ¿sí?, uno de los lados por lo menos del triángulo sin problema. ¿Está bien? Ahora, volvemos un segundo acá a la figura. Fíjense que vamos a tener para el triángulo, ¿sí?, en este caso estamos hablando del triángulo BCE. Nuestra idea va a ser despejar el ángulo E. Entonces, de acá, para el triángulo BCE, vamos a tener, siempre recuerden que la suma de todos los ángulos interiores da, en un triángulo rectángulo, da 180. ¿Está? Esto es una de las reglas que sirven muy bien para este tipo de problemas. ¿Está bien? Entonces acá vamos a tener el ángulo 2, que fue el que despejamos, más el ángulo en C, que son de 90, más el ángulo E que queremos despejar, que todo esto nos da 180. Despejando esto, o sea que esto nos da 180 menos 90 menos el ángulo 2, en este caso el ángulo E que habíamos despejado nosotros nos va a dar aproximadamente 17 grados con 56 minutos con 58 segundos, ¿de acuerdo? Esto sería como parte de la idea principal. Otra cosa que nosotros podemos llegar a sacar en este caso es lo siguiente. Fíjense, vamos a observar nuevamente la figura. Fíjense que al sacar este ángulo podemos también sacar este otro, ¿sí? ¿Qué otra información tenemos? Acá tenemos el triángulo BHF, ¿sí?, que es el que ustedes ven acá. Nosotros conocemos, yo acá le puse alfa 2, alfa 1 y alfa 3. Conociendo este ángulo, se puede conocer también el otro, llamémosle alfa 4, que es un ángulo interno, porque fíjense que este ángulo es de 180, la suma es un ángulo llano, y aplicando también que la sumatoria de todos los ángulos de 180 podemos complementarlo sin problemas. Entonces, vamos a poner en este caso que BHF para este triángulo se cumple igual que el anterior, que la suma de los ángulos nos va a quedar en 180, y acá lo que vamos a tener básicamente es lo mismo, ¿sí? Vamos a tener alfa 3 más alfa 2 más alfa 1, que es igual a 180. Alfa 2 y alfa 1 fueron los que despejamos al principio, y acá de alfa 3 lo que vamos a tener van a ser 105, en este caso vamos a tener 105 grados con 21 minutos con 40 segundos, ¿no? Esto sería la idea principal. Acá una pequeña corrección, este es el ángulo alfa 4 que sale del otro lado, ¿sí? En este caso de esta suma, nosotros lo que vamos a tener es que alfa 3 nos queda como 180, ¿sí?, menos alfa 2 menos alfa 1, y
fíjense que si alfa 3 más alfa 4 nos van a dar 180, alfa 4 nos va a quedar como 180 grados menos alfa 3, que esto es 180 menos 180, ¿sí? Más alfa 2 más alfa 1, con lo cual de ahí sale el detalle, digamos que alfa 4 da lo que da. ¿Okay? Si nosotros ahora volvemos al detalle anterior del triángulo original, el EHN, que ya tenemos como dato este ángulo, tenemos este otro, y tenemos la longitud del ángulo EN, vamos a dibujar este triángulo en particular y ubicar ahora sí los datos que tenemos en general, ¿no? Fíjense, vamos a tener desde acá, vamos a tener este ángulo, que es dato, que es el alfa 4, esto es H, esto es E y esto es N. Nosotros ahora tenemos el ángulo E, que también lo despejamos, tenemos este ángulo, ¿sí? Que vamos a llamarle ángulo N, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a tener en este caso es que el único dato que tenemos de lados es el lado EN, ¿sí? En estos casos lo que conviene hacer es usar teorema de seno o teorema de coseno. Generalmente son teoremas que sirven para triángulos no rectángulos y se adaptan muy bien para todo. ¿Okay? ¿Cómo funciona este teorema? Bueno, para lo que es el teorema del seno, lo que ustedes tienen que hacer en este caso es básicamente pararse en un lado del triángulo y hacer el cociente entre la longitud del lado sobre el seno del ángulo anterior o viceversa. Entonces, en este caso, el lado EN, que es opuesto al ángulo alfa 4, nos va a quedar sobre seno de alfa 4. Esta proporción que nos quede igual al lado HN, ¿sí? Todo esto sobre el ángulo HN es opuesto al ángulo E, así que esto nos queda como el seno de E, y luego todo esto igual al ángulo HE dividido el seno de N. Entonces, ¿qué datos tenemos nosotros básicamente? La longitud de N, tenemos el ángulo H4, alfa 4, tenemos el ángulo E, y luego por defecto se puede sacar el ángulo N. Recuerden que esto es 180 menos la suma de los otros dos, alfa 4 y E, con lo cual también pasa a ser un dato, y luego tenemos dos ecuaciones para dos lados distintos, y así que eso se puede despejar sin problema. ¿Está bien? Fíjense en este caso, por ejemplo, HN pasaría a ser la longitud de EN, ¿sí? Todo esto por el seno de E, ¿sí? Todo esto por dividido el seno de alfa 4, que en este caso el dato nos va a dar, en este caso, como 40,34 centímetros, ¿está bien? Y luego vamos a tener que HE, en este caso, nos va a quedar como EN, ¿sí? Todo esto sobre seno de alfa 4 y también por seno de N, que recuerden esto lo podemos calcular porque habíamos despejado primero la cuenta de este lado, ¿sí? Que acá nos queda, en este caso, como 109,4 centímetros. Entonces, una vez despejado esto, el perímetro básicamente ¿qué es? Es la suma de todos los lados, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a tener que el perímetro, para que ustedes tengan una idea de HEN, nos va a quedar como la suma de HN más HE más EN, con todos los datos que nosotros tenemos a continuación, ¿no? 126,23 más 109,4 más 40,34, todo en centímetros. Y finalmente la cuenta final nos va a quedar como 275,97 centímetros. ¿Okay? Y esa sería un poco la idea de este ejercicio. Fíjense, usar geometría, usar más que nada la imaginación y el resto un poco de análisis deductivo, pero con esto saldría sin problemas.